Cuando dejas de reaccionar, pero por dentro sigues sirviendo. Hay un momento en el que aprendes a no responder, a no discutir, a no levantar la voz. Desde fuera parece madurez, parece control, parece evolución, pero por dentro algo sigue ardiendo. No porque seas inmaduro, sino porque no todo silencio es integración. A veces solo es contención. A veces es energía acumulada que no encontró un espacio seguro para ser vista, entendida y transformada. Muchos confunden no reaccionar con estar en paz, pero la verdadera calma no se fuerza, se construye. Y de eso trata este espacio, de aprender a mirar lo que sucede dentro cuando ya no explotas afuera, de entender qué parte de ti sigue activa, reclamando atención, no para dominarte, sino para ser integrada. Bienvenido al círculo de la conciencia. Cuando dejas de reaccionar, algo cambia en la forma en que te relacionas con el mundo. Las discusiones disminuyen, las explosiones emocionales se vuelven menos frecuentes. Incluso puede aparecer una sensación de control que antes no existía. Pero aquí surge una pregunta incómoda, una que casi nadie se atreve a hacerse. ¿Dejaste de reaccionar? ¿O solo aprendiste a contenerte? Porque no es lo mismo. Reaccionar es un acto impulsivo, automático, casi siempre inconsciente. Contenerse, en cambio, es un acto aprendido, un mecanismo que muchas personas desarrollan después de cansarse del conflicto, del desgaste, del drama constante. El problema es que la contención, cuando no va acompañada de comprensión interna, no libera energía, la acumula. Y la energía que no se expresa, no desaparece, se transforma. A veces se vuelve tensión en el cuerpo, otras veces se manifiesta como irritabilidad silenciosa. En muchos casos aparece como agotamiento emocional, como una sensación de estar bien por fuera, pero desconectado por dentro. Aquí es donde muchas personas se confunden en su proceso interno. Creen que están avanzando porque ya no reaccionan como antes. Creen que están en calma porque ya no explotan. Pero la ausencia de explosión no es sinónimo de paz. La verdadera transformación no empieza cuando aprendes a callar. Empieza cuando te atreves a observar qué es exactamente lo que estás callando. Porque hay silencios que nacen de la claridad y silencios que nacen del miedo. Silencios que protegen y silencios que reprimen. En este punto es importante decir algo con total honestidad. No todo lo que arde dentro necesita salir hacia afuera de inmediato, pero todo lo que arde necesita al menos ser visto. Cuando no lo haces, cuando solo aprendes a portarte mejor, a no reaccionar, a ser el maduro, empiezas a dividirte internamente. Una parte de ti se vuelve funcional, correcta, aceptable. Otra parte queda relegada, ignorada, empujada hacia el fondo. No desaparece, solo espera. Esta es la raíz de muchos conflictos internos modernos. Personas que hablan de paz, pero viven tensas. Personas que predican equilibrio, pero se sienten vacías. Personas que ya no reaccionan, pero siguen hirviendo por dentro. Y aquí es donde el proceso real comienza. No en cambiar la conducta, sino en entender el origen de la energía que esa conducta intenta controlar. Porque cuando no reaccionas, pero tampoco comprendes, lo único que haces es construir una represa emocional. Y toda represa, tarde o temprano, exige una salida. Algunas personas la liberan en forma de enfermedad, otras en relaciones que sabotean sin saber por qué, otras en crisis existenciales que llegan de la nada. Nada llega de la nada. Todo lo que no fue integrado busca expresarse de alguna forma. Aquí es donde entra un concepto que pocas veces se explica con claridad. La integración no es eliminar lo incómodo, es incluirlo sin dejar que te gobierne. Y para eso,
Primero necesitas aprender a mirar sin juzgar, no a justificarte, no a castigarte, no a decirte que no deberías sentir eso. Solo a mirar. ¿Qué parte de ti sigue activa cuando decides no reaccionar? ¿Es enojo? ¿Es tristeza? ¿Es una sensación de injusticia? ¿Es una necesidad no expresada? La mayoría de las personas nunca se hace estas preguntas. Prefieren el silencio externo porque creen que es más seguro que la honestidad interna. Pero la paz, que no incluye verdad, no es paz, es anestesia. Y el cuerpo, la mente y la energía siempre terminan despertando de la anestesia. En este punto del camino, muchas personas empiezan a sentirse confundidas. Hicieron todo bien, leen, reflexionan, trabajan en sí mismas, ya no reaccionan como antes. Entonces, ¿por qué sigue existiendo ese fuego interno? La respuesta no es incómoda, es profunda. Porque no todo lo que duele quiere ser eliminado. Algunas partes solo quieren ser reconocidas. Aquí es donde aparece de forma natural y sin forzar el trabajo con aquello que normalmente evitamos mirar. No como enemigo, no como defecto, sino como información. Cuando integras, dejas de pelear contigo, dejas de fingir calma y comienzas a experimentar algo distinto, coherencia interna. No una paz falsa, sino una estabilidad que no depende de reprimir, y esto cambia todo. Cambia cómo hablas, cómo decides, cómo te relacionas, cómo pones límites, porque ya no actúas desde la contención, sino desde la comprensión. Hay una idea que se repite mucho en los procesos de crecimiento interno. Lo que no se expresa, se reprime. Pero esa frase, aunque popular, se queda corta, porque no todo lo que no se expresa está reprimido. Y no todo lo reprimido quiere salir en forma de explosión. Algunas partes solo quieren ser escuchadas internamente. Aquí es donde muchas personas se pierden. Creen que el único camino es hablar, decir, confrontar, soltarlo todo hacia afuera. Y cuando no lo hacen, sienten que están fallando. Pero el verdadero trabajo no empieza afuera, empieza en el diálogo interno que casi nadie tiene. Cuando dejas de reaccionar, pero sigues sirviendo, no es una señal de retroceso, es una señal de que has llegado a un punto más profundo del proceso. Antes, la energía salía de forma automática, ahora se queda contigo. Y eso, aunque incómodo, es una oportunidad, porque lo que se queda puede ser observado. La mayoría de las personas viven en extremos, o reaccionan sin filtro, o se callan sin entender. Ambos caminos generan desgaste. La integración ocurre en un punto intermedio, cuando ya no necesitas explotar, pero tampoco te abandonas por dentro. Aquí es importante introducir algo que rara vez se explica con claridad. No todo enojo es agresión. No toda incomodidad es negativa. No toda tensión interna es algo que deba eliminarse. Muchas veces es información. Información sobre límites cruzados, sobre valores ignorados, sobre necesidades no atendidas, sobre partes de ti que aprendieron a sobrevivir en silencio. En este punto del camino, empieza a aparecer una figura interna que durante años fue malinterpretada. Esa parte que reacciona, que se incomoda, que juzga, que se defiende. Durante mucho tiempo se nos enseñó a rechazarla, a combatirla, a corregirla, pero cuando intentas eliminar una parte de ti, no la sanas, la fortaleces en la oscuridad. Aquí, y solo aquí, tiene sentido hablar, sin miedo y sin exageración, de lo que muchos llaman la sombra, no como algo negativo, no como un enemigo interno, sino como el conjunto de aspectos que fueron excluidos para poder encajar. No se trata de volverte reactivo otra vez. Se trata de dejar de fingir que esas partes no existen, porque negar no es integrar, callar no es transformar, y aparentar calma no es lo mismo que estar en paz.
La integración ocurre cuando puedes reconocer esas partes sin actuar desde ellas. Eso cambia completamente el juego. Ya no necesitas reaccionar para sentirte válido, pero tampoco necesitas tragarte todo para sentirte evolucionado. Empiezas a notar algo distinto. La energía interna deja de hervir y empieza a ordenarse. No desaparece, se reorganiza. Y aquí aparece un punto clave que separa el crecimiento superficial del real, la diferencia entre control y coherencia. El control es esfuerzo, la coherencia es alineación. Cuando te controlas, estás vigilándote constantemente. Cuando estás alineado, no necesitas vigilarte. El cuerpo se relaja, la mente se aclara, las decisiones se vuelven más simples, no porque la vida sea más fácil, sino porque ya no estás dividido internamente. Muchas personas llegan a este punto y sienten miedo, porque por primera vez dejan de identificarse con una imagen. Ya no con la del reactivo, pero tampoco con la del espiritual, el maduro, el que nunca se altera. Empiezan a habitar un espacio más real. Y lo real no siempre es cómodo, pero sí es honesto. Aquí es donde empieza a emerger una conciencia distinta, no como concepto repetido, sino como presencia, una presencia que observa sin justificar, que reconoce sin atacar, que entiende sin negar. No se trata de volverte alguien mejor, se trata de volverte más entero, y cuando eso ocurre, algo muy interesante sucede en tus relaciones. Empiezas a poner límites sin culpa, a hablar sin agresión, a retirarte sin drama, a permanecer sin traicionarte. Ya no necesitas reaccionar para defenderte, pero tampoco necesitas callar para ser aceptado. Este es el punto donde el fuego interno deja de ser una amenaza y se convierte en fuerza disponible. La mayoría de las personas nunca llega aquí. Se quedan atrapadas entre explotar y reprimir. Pero tú no estarías aquí escuchando esto si ese fuera tu caso. Este espacio existe para algo más profundo, para aprender a integrar lo que fuiste, lo que eres y lo que estás dejando de ser. Sin pelear contigo, sin dividirte, sin fingir. Todo este proceso del que estamos hablando no ocurre en el vacío, no sucede en retiros, ni solo en meditaciones profundas, ni en momentos aislados de reflexión. Sucede en lo cotidiano, en lo incómodo, en lo que se repite. Sucede en una conversación con tu pareja, en un comentario familiar que te toca una fibra sensible, en una situación laboral donde decides callar otra vez. Y es ahí donde la diferencia entre integración y simple contención se vuelve evidente. Imagina una escena común. Alguien cercano hace un comentario que antes te habría detonado una reacción inmediata. Tal vez sarcasmo, tal vez defensa, tal vez enojo. Hoy no reaccionas, respiras, te callas. Desde fuera, todo parece correcto, pero por dentro algo se activa. No explotas, pero tampoco estás en paz. Ese es el punto exacto donde el trabajo real comienza, porque ahí tienes dos caminos. El primero es el más común: convencerte de que no pasa nada, decirte que ya lo superaste, seguir adelante acumulando tensión. El segundo es más incómodo pero transformador: volverte hacia adentro y preguntarte con honestidad: ¿qué fue lo que realmente se activó en mí? No para culpar al otro, no para justificarte, sino para entenderte. Tal vez fue una sensación de no ser visto, tal vez una herida antigua que se repite, tal vez una parte de ti que aprendió hace mucho tiempo que expresar lo que siente tiene consecuencias. En las relaciones de pareja, este patrón es especialmente claro. Muchas personas dicen: ya no peleamos como antes. Y eso puede ser cierto, pero no siempre significa que la relación esté más sana. A veces solo significa que ambos aprendieron a callar mejor. La energía no desaparece, se desplaza. Aparece en forma de distancia emocional,
de ironía suave, de silencios prolongados, de desconexión. Aquí es donde integrar se vuelve un acto de valentía. Porque integrar no es decirlo todo sin filtro, tampoco es tragártelo todo con madurez forzada, es reconocer lo que se mueve en ti antes de que se convierta en resentimiento. En el trabajo sucede algo similar. Decides no reaccionar ante una injusticia, no por estrategia, sino por cansancio. Te dices que no vale la pena, que es mejor fluir, que es mejor mantener la calma. Pero por dentro, algo se va endureciendo, y ese endurecimiento no te vuelve más sabio, te vuelve más distante de ti mismo. Muchas personas llegan a un punto donde ya no saben qué sienten, no porque estén en paz, sino porque se desconectaron para sobrevivir. Aquí hay una verdad importante que casi nadie dice. No reaccionar no es el final del proceso, es solo el inicio. Es el punto donde ya no te gobierna el impulso, pero aún no has integrado el contenido. Y si no haces ese segundo paso, la energía busca salida por otro lado. Por eso aparecen síntomas que parecen no tener relación. Agotamiento constante, falta de motivación, sensación de vacío o incluso enfermedades psicosomáticas. El cuerpo habla cuando la mente decide callar demasiado. En este punto del camino aparece una tentación muy común, construir una identidad alrededor del ya no reacciono, convertir la calma en imagen, la serenidad en personaje, y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas, porque proteger una imagen requiere esfuerzo constante, y ese esfuerzo también cansa. La integración, en cambio, no necesita sostener una fachada. Solo necesita honestidad interna. Aquí es donde el trabajo con esa parte profunda de ti, esa que durante años fue reprimida o ignorada, empieza a dar frutos reales. No porque desaparezca, sino porque deja de controlar desde las sombras. Empiezas a notar que tus reacciones ya no te sorprenden, tus silencios ya no te pesan, tus límites ya no te generan culpa, y eso es un cambio enorme. No es iluminación, no es perfección, es coherencia. En este punto, quiero hacer una pausa breve. Si este tipo de reflexiones resuena contigo, si sientes que este espacio pone palabras a procesos que ya estás viviendo, pero nadie te explicó con claridad, este es el tipo de contenido que se desarrolla aquí, a profundidad. Suscribirte no es solo apoyar un canal, es elegir un espacio donde estos temas se exploran sin dogma, sin exageración y sin fórmulas vacías. Aquí no se trata de ser mejor persona, se trata de ser más honesto contigo. Volviendo al proceso, cuando empiezas a integrar de verdad, algo muy interesante sucede. La necesidad de reaccionar disminuye por sí sola, no porque te controles, sino porque entiendes, ya no hay guerra interna, y cuando no hay guerra adentro, no necesitas defenderte afuera. Este es el punto donde muchas personas sienten por primera vez una calma distinta, no la calma rígida del que se aguanta, sino la calma flexible del que se conoce. Y esa calma no te vuelve pasivo, te vuelve claro. Empiezas a elegir mejor tus batallas, tus palabras, tus silencios, no desde el miedo a romper una imagen, sino desde el respeto a tu verdad interna. Cuando alguien empieza a hacer este trabajo interno, aparece un riesgo silencioso. No es la reacción impulsiva, no es la explosión emocional, es algo mucho más sutil, la confusión entre integrar y justificar. Este error es común, incluso en personas que llevan años reflexionando sobre sí mismas, porque una cosa es reconocer lo que ocurre dentro, y otra muy distinta es usar ese reconocimiento como excusa para no transformarse. Integrar no es decir, así soy, acéptame. Eso no es integración, eso es estancamiento con lenguaje bonito. Integrar es decir, esto vive en mí, lo veo, lo entiendo,
y elijo cómo relacionarme con ello. Aquí hay responsabilidad, aquí hay madurez real. Cuando alguien justifica, se identifica con esa parte interna. Cuando alguien integra, la observa sin fusionarse con ella. Esa diferencia lo cambia todo, porque cuando te identificas, pierdes libertad. Cuando observas, la recuperas. Este es el punto donde empieza a operar algo que muchas tradiciones han nombrado de distintas formas, pero que aquí no necesitamos adornar demasiado. Es esa capacidad interna de darte cuenta, de notar lo que se activa en ti sin convertirte en ello, de sentir sin actuar compulsivamente, de comprender sin reprimir. Eso es conciencia aplicada, no como concepto, sino como función viva. No es algo que se aprende de golpe, se entrena, y se entrena justamente en esos momentos donde antes reaccionabas y ahora eliges observar. Pero observar no significa quedarte pasivo eternamente. Significa ganar claridad antes de actuar. Por eso la integración no te vuelve blando, te vuelve preciso. Empiezas a responder en lugar de reaccionar, y responder implica presencia. Aquí aparece otro error común: creer que integrar es ser bueno, ser luz, ser positivo. No, integrar es permitirte sentir lo incómodo sin que eso te gobierne. Es aceptar que dentro de ti conviven impulsos, miedos, deseos, heridas y fortalezas. Negar esa complejidad no te hace elevado, te hace incompleto. Cuando alguien se fragmenta internamente, necesita máscaras externas. Cuando alguien se integra, deja de necesitar personajes. Y eso se nota en cómo hablas, en cómo miras, en cómo te retiras cuando algo ya no resuena, en cómo dices que no, sin explicarte de más. La integración no grita, no se impone, no demuestra nada, simplemente es. Muchas personas buscan calma, pero lo que realmente buscan es dejar de pelear consigo mismas. Y esa pelea no termina cuando dejas de reaccionar, termina cuando dejas de negar partes de ti. Aquí es donde el fuego interno del que hablábamos al inicio deja de ser una amenaza, porque ya no está encerrado, no se apaga, se transforma en energía disponible, energía para decidir, para crear, para moverte, para poner límites, para elegirte. Por eso, cuando alguien integra de verdad, su vida externa empieza a ordenarse sin tanto esfuerzo. No porque todo mejore mágicamente, sino porque deja de sabotearse desde adentro. Relaciones que antes eran confusas se vuelven claras. Situaciones que antes drenaban energía pierden poder. Decisiones que antes generaban culpa se vuelven naturales. No hay perfección, hay coherencia. Y esa coherencia nace de un lugar muy específico. Dejar de rechazar lo que eres mientras eliges quién estás siendo. Este es el punto donde muchas personas sienten algo nuevo. No euforia, no iluminación, estabilidad interna. Una estabilidad que no depende de que todo salga bien, sino de que ya no te traicionas por dentro. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas reaccionar para sentirte vivo, ni callar para sentirte aceptado. Simplemente estás. Llegar a este punto no significa que el fuego interno desaparezca para siempre. Y es importante decirlo con claridad, porque muchas personas se frustran justo aquí. Creen que integrar es alcanzar un estado permanente de calma, una especie de línea de meta donde ya nada se mueve, donde nada duele, donde nada incomoda. Pero la integración no es un destino, es una forma distinta de relacionarte contigo mismo. Por eso, incluso después de haber avanzado, habrá momentos en los que algo vuelva a activarse. Un comentario, una situación, una pérdida, un límite cruzado. Y aquí aparece otra confusión peligrosa: pensar que eso es una recaída. No lo es. Cuando el fuego interno reaparece, después de haber hecho este trabajo, ya no cumple la misma función. Antes te dominaba.
Ahora te informa. Antes te empujaba a reaccionar. Ahora te invita a observar con más profundidad. Esto es clave, porque muchas personas, al sentir nuevamente incomodidad, piensan que volvieron atrás, que todo el trabajo fue inútil, que algo falló. Y no. Lo que ocurre es que ahora estás accediendo a capas más profundas. La reacción impulsiva es superficial. La contención es intermedia. La integración es progresiva. Cada vez que algo se activa y no te pierde, no te arrastra y no te divide, estás avanzando. El problema no es sentir. El problema siempre fue no saber qué hacer con lo que sientes. Cuando ya no reaccionas como antes, pero tampoco te desconectas, empiezas a desarrollar una relación distinta con tu mundo interno. Ya no hay urgencia, no hay prisa por resolverlo todo, no hay necesidad de entenderlo todo de inmediato, hay presencia. Y esa presencia es lo que te permite sostener estados incómodos sin colapsar ni huir. Aquí aparece algo muy importante. La paciencia contigo mismo, no como resignación, sino como comprensión del proceso. Porque integrar no es limpiar una casa una sola vez, es habitarla conscientemente. Habrá días de orden, habrá días de caos, y habrá días donde solo observes sin intervenir. Eso también es parte del camino. Muchas personas abandonan aquí. No porque no puedan continuar, sino porque esperan resultados rápidos. Pero este trabajo no busca convertirte en alguien que nunca se altera. Busca convertirte en alguien que no se pierde cuando algo se altera. Y eso es una diferencia enorme. Cuando el fuego vuelve, ahora sabes qué hacer. No lo alimentas reaccionando, no lo apagas reprimiendo, lo escuchas. ¿Qué se activó? ¿Qué parte de ti está pidiendo atención? ¿Qué límite necesita ser revisado? ¿Qué verdad necesita ser reconocida, aunque no se exprese hacia afuera de inmediato? Este diálogo interno es lo que mantiene viva la integración. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo honesto. Y aquí ocurre algo profundo. Empiezas a confiar en ti. Confías en que no necesitas explotar para cuidarte. Confías en que no necesitas callarte para ser aceptado. Confías en que puedes atravesar estados intensos sin perderte en ellos. Esa confianza no viene de la teoría, viene de la experiencia repetida, de haberte visto en momentos difíciles y no haberte abandonado. Cuando alguien llega aquí, su forma de vivir cambia de manera silenciosa pero firme. Ya no persigue calma desesperadamente, ya no huye del conflicto interno, ya no se identifica con cada emoción pasajera. Se vuelve más estable, no porque todo esté en orden, sino porque ya no está dividido. Y desde ese lugar, algo muy interesante ocurre. Empiezas a vivir con más verdad y menos desgaste. Las decisiones se sienten más limpias, los vínculos más claros, los silencios más auténticos. No necesitas demostrar crecimiento, se nota. Este es el punto donde la integración deja de ser un trabajo interno y se vuelve una forma de estar en el mundo. Si miras hacia atrás, todo este recorrido tiene un hilo muy claro. Comenzó con una imagen aparentemente simple: dejar de reaccionar, pero seguir hirviendo por dentro. Eso que al inicio parecía una contradicción, ahora puede verse con más claridad. Porque no reaccionar no fue el problema. El problema nunca fue ese. El problema fue creer que con dejar de reaccionar ya estaba todo resuelto. Hoy puedes ver algo distinto. Ese fuego interno no apareció para sabotearte, apareció para mostrarte algo que no estaba siendo atendido. Durante mucho tiempo, la reacción fue la única forma que esa energía encontró para expresarse. Luego vino el silencio, la contención, el portarse bien, el ser maduro. Y aunque eso fue un avance, no era el final del camino.
El verdadero cambio empezó cuando dejaste de pelear con lo que sentías y comenzaste a escucharlo sin convertirlo en acción automática. Ahí ocurrió algo importante. Dejaste de dividirte. Ya no hubo una parte correcta luchando contra una parte incómoda. Empezó a haber diálogo interno, comprensión, presencia. Eso es integrar. No borrar lo que duele, no eliminar lo que incomoda, sino incluirlo sin dejar que te gobierne. Por eso, al integrar, no te vuelves pasivo, te vuelves claro, no te vuelves frío, te vuelves estable, no pierdes fuerza, la recuperas. Porque la energía que antes se iba en reprimir o reaccionar, ahora está disponible para vivir, decidir y crear con más coherencia. Y aquí hay algo importante que merece ser dicho con honestidad. Este proceso no te convierte en alguien que nunca se altera. Te convierte en alguien que no se pierde cuando algo se altera. Eso es madurez real. No la imagen del que siempre está bien, sino la presencia del que puede sostener lo que siente sin traicionarse. Tal vez ahora puedes reconocerlo en tu propia experiencia. Momentos en los que antes habrías explotado y hoy observas. Momentos en los que antes habrías callado por miedo y hoy eliges desde un lugar más limpio. Momentos en los que el fuego aparece, pero ya no te quema. Eso no es casualidad, es el resultado de haberte quedado contigo en lugar de huir. Y si algo de todo esto resonó contigo, no es porque alguien te haya convencido, es porque ya estabas viviendo este proceso, aunque no tuvieras palabras para nombrarlo. Este espacio existe precisamente para eso, para poner claridad donde antes había confusión, para acompañar procesos reales, no ideales. Aquí no se busca perfección, se busca integración. Aquí no se promete iluminación, se cultiva coherencia. Y si decides quedarte, si decides suscribirte y formar parte de este círculo, no es para seguir a alguien, es para seguir profundizando en tu propio camino interno. Porque al final todo se resume en esto. No se trata de dejar de reaccionar para parecer en paz. Se trata de integrar lo que sientes para estarlo de verdad. Gracias por estar aquí. Gracias por sostener este espacio contigo. Bienvenido al Círculo de la Conciencia.